¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Oscar Reyes y soy estudiante del primer semestre de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video expondremos sobre los hooligans y la influencia en los estados en Latinoamérica. Podemos comenzar preguntándonos quiénes son los hooligans. Los hooligans son un grupo de fanáticos los cuales se representan o resaltan su violencia dentro y fuera de los estadios. La palabra hooligans tiene distintos orígenes, del cual no se tiene el dato preciso de dónde viene. Algunos mencionan que viene de un juez británico del cual su nombre era James Hooligan, quien en sus primeros años en ejercer la autoridad dentro de los partidos de fútbol se caracterizaba por partidos caóticos y violentos. Asimismo, al pasar de los años, los hooligans tomaron una influencia en los años 60. Por lo general, eran personas obreras, quienes llevaban su fanatismo a punto de enfrentarse violentamente con otras pandillas que defendían los colores de los otros equipos. Si bien hemos mencionado que los hooligans aparecen en los años 60, tienen actividad característica desde 1912, en un partido de fútbol entre el Manchester United y el Liverpool, quien fue suspendido por violencia en las gradas, siendo ese uno de los hechos más antiguos o de los que tienen registro. Otro lamentable hecho fue el suceso que ocurrió en la Copa de Europa en 1985, quien al enfrentarse la Juventus y el Liverpool, ocurrió una avalancha de aficionados provocado por las pandillas que se encontraban en conflicto, ocasionando la muerte de 39 personas y 600 heridos, conocido como la tragedia de Heysel. Este lamentable acontecimiento llevó que la UEFA, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, vetara a los equipos ingleses de toda competición europea durante 5 años, encendiendo las alarmas en todo el continente, generando diferentes tipos de normativas, los cuales crearon la Public Order Act, que traducida al español es el arte del orden público. Todo esto fue una iniciación o tuvo un inicio en el mismo gobierno para poder generar el control dentro y fuera de los estadios, dándole poder al árbitro de poder suspender las actividades deportivas si consideraba que corrían riesgo tanto los jugadores o los aficionados que se encontraban en las gradas. Este Orden Public Art, como ya lo he mencionado, fue generado por el mismo gobierno al restringir el acceso de los hooligans en competencias dentro y fuera de los estadios, dentro y fuera del país. Los grupos más radicales de hooligans recibían el nombre de firms, siendo las pandillas del equipo del West Ham las más violentas, conocidas como los Intercity Firms, el nombre que toman del tren que tenían que abordar para llegar a los estadios, el Intercity. Se mantuvieron más activos en los años 70, 80 y 90. En este último año, a base de la normativa que generó el gobierno, fueron perdiendo auge y disminuyendo la asistencia en los estadios, ya que con las leyes que se generaron, el mismo gobierno, en conjunto con los clubes, ayudaron al prevenir la violencia dentro y fuera de los estadios, como con campañas de disuasión de violencia en las gradas. Todo esto en conjunto con esto redujo la violencia y poco a poco fue disolviendo esos grupos de choque que asistían a los estadios, restringiendo su acceso,
aumentando la seguridad al ingreso, certificándolos con credenciales, identificándolos. Todo esto, como lo hemos mencionado, en conjunto con el gobierno y los clubes de fútbol. En Latinoamérica hay matices diferentes, pero siempre los hooligans siendo parte de esa inspiración para los aficionados de fútbol, adaptando comportamientos similares y actitudes que generan violencia dentro y fuera de las gradas, denominadas asimismo como hinchas o barras bravas, adquiriendo esa peculiaridad de este lado del continente. Aunque a menudo representan en Latinoamérica parte de la fiesta y del carnaval, que representan con bombos, cantos y mantas de los colores de los equipos que apoyan, no siempre de la manera más adecuada, ya que al principio de la década las barras en Latinoamérica han generado cierto auge en países como Brasil, Argentina, México, de los cuales tienen datos que desde 1922 se generaron problemas en diversos estadios en Argentina, siendo ese país el que ha adoptado la mayor parte de la influencia de los hooligans, teniendo el dato más antiguo que desde 1922 hubo al menos 270 muertes vinculadas al fútbol. En la época más actual, algunos sociólogos han hecho hincapié en que es un reflejo de problemas de religión o de desempleo que involucran la corrupción y la impunidad a lo largo del deporte o en la misma sociedad en la que se desarrolla. El sociólogo brasileño Mauricio Murat, en su libro Para entender la violencia en el fútbol, señaló que dirigentes de clubes estimulan esos sectores de mayor agresividad en los hinchas, organizando un grupo de represión, quien genera un poder económico con la venta de camisetas o entradas en diversas instituciones, teniendo así un poder por encima de los clubes al mover o representar las masas en los estadios. Señaló que en el 2012 hubo un récord de 23 muertes comprobadas en el fútbol brasileño. Cerca del 90% de ellas fueron a las afueras de los estadios. Siendo así Brasil el país número 1 en violencia dentro del fútbol, en sus instalaciones y fuera de ellas. Muchos de los asistentes se preguntan si necesita más rigor al ingresar a los estadios. Una de esas disciplinas o tribunales de Conmebol aseguran que lo que se requiere es una inspección rigurosa y una acreditación a todos los asistentes a los estadios, generando así un mayor control al acceso. Un hecho lamentable que ocurrió en el fútbol brasileño fue en el partido contra Corinthians versus San José de Bolivia, el cual al lanzar una bengala desde las gradas de los hinchas de Corinthians lesionó de muerte a un niño de 14 años, el cual al ser auxiliado se determinó que murió por el impacto. Asimismo, la Conmebol, que es la federación que ejerce la autoridad en la Copa Libertadores, que fue donde se ocurrieron los hechos, castigó al Club Corinthians de Brasil con inasistencia en los estadios, lo cual representó pérdidas millonarias dentro de los ingresos del fútbol brasileño, o en específico del Club Corinthians. Todo esto se llevó al tribunal, dado así que el Club Corinthians apeló la sanción que le habían impuesto, llegando a un acuerdo con la Conmebol de solo un partido sin aficionados. Por otro lado, el club argentino Vélez Sarsfield protagonizó un juego de Libertadores contra el Club Peñarol de Montevideo,
en el cual surgieron también conflictos en las gradas. Asimismo, Conmebol solamente dictaminó un partido sin aficionados, siendo sanciones mínimas para actos de violencia tan radicales o tan influyentes en la salud y en la paz de los que asisten a los estadios. Lamentablemente en México sucedió algo parecido en un partido del Atlas contra el club de Querétaro. El día 5 de marzo del 2022 se jugaba la jornada 9 de la Liga MX en el Estadio Corregidora de Querétaro. Este encuentro tenía matices violentos, con antecedentes del 2010 y 2007, en donde los dos equipos habían enfrentado y estaban luchando el descenso, el perder la categoría máxima en el fútbol mexicano y descender a la segunda división. Esto representaba situaciones adversas en el partido que se representaba el 5 de marzo. Como ya hemos mencionado, esas situaciones que tenían de violencia con anterioridad se debió a que el equipo Atlas eliminó al Querétaro y lo mandó a segunda división. Estos dos partidos, el del 2007 y el 2010, generaron violencia fuera de los estadios, teniendo como datos o personas lesionadas de los dos equipos. Esto detonó en esta jornada en el minuto 62 del segundo tiempo, donde jugadores del Atlas, quien su equipo iba ganando 2-0, comenzaron a generar disturbios en contra de la barra de Querétaro, lo que ocasionó una rivalidad y un enfrentamiento violento dentro de las gradas, llegando hasta la zona donde se encontraban el partido. El árbitro tuvo que detener el encuentro por que estaban invadiendo la cancha. Esto generó violencia en todas partes del estadio, dando como resultado bastantes personas lesionadas, algunas de gravedad, con una cifra oficial de 22 personas lesionadas y 2 que se encuentran en estado grave. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, condenó los actos de violencia ocurridos en el estadio Corregidora, haciendo mención que se aplicará la ley a los responsables. Asimismo, la Federación Mexicana de Fútbol iniciará una investigación por el disturbio. Los equipos responsables, en particular el de los Gallos Blancos del Querétaro, fue multado con cifras millonarias, ya que fue dictaminado por la Femex Food, que es la Federación Mexicana de Fútbol, con la pérdida de patrocinios en su camiseta y en sus estadios. Asimismo, fueron detenidas 14 personas involucradas. Lamentablemente, 20 días después fueron puestas en libertad condicional, y entre las condiciones que se impusieron a las personas para obtener su libertad condicional fue la prohibición de asistir a espectáculos deportivos en los próximos 3 años, siendo una medida desafortunada de la cual no se reflejó la violencia que se representó en los estadios, causando pérdida ocular de uno de las víctimas de violencia del Club Atlas. Como podemos ver, la violencia es una enfermedad que azota al deporte y que abarca en todas las áreas de Latinoamérica y Norteamérica, en particular, como lo hemos mencionado, Argentina, México y Brasil. En México, la Cámara de Diputados en el año 2005 aprobó con unanimidad la reforma penal para castigar con prisión de hasta 2 años a quien realice o promueva la violencia dentro o fuera de los estadios. Los legisladores aprobaron agregar un apartado en el Código Penal Federal para castigar a los llamados delitos deportivos, con apoyo de la seguridad pública, aplicando protocolos dentro y fuera de los estadios para poder minimizar el riesgo en la asistencia de familias
o de cualquier persona que vaya a los inmuebles de fútbol. La reforma establece una prisión de 3 a 2 años de prisión y una multa de $605. Estos actos de violencia impiden el inicio, la secuencia o la premiación de un evento deportivo. La misma pena se aplicará a los deportistas que durante el evento, durante el evento participen o motiven la violencia dentro de la cancha. Esto incluye jugadores, cuerpo técnico y cualquiera que esté involucrado en el partido de fútbol. A pesar del apoyo del gobierno y de los clubes para disminuir la violencia en los estadios, con campañas, como lo hemos mencionado, imitando un poco las actividades y los programas que tienen en Europa, de los cuales ha funcionado, en Latinoamérica es muy difícil o se ha llevado un poco complicado, ya que requiere más tecnología para la certificación y la identificación de toda la persona que asista, en particular a las porras o barras de los estadios. En los países europeos hubo un mayor peso en la prohibición o en la medida en los países europeos se decidieron atacar el problema en su diagnóstico y tratamiento. Se convirtió en una decisión política de las máximas autoridades. Asimismo, personales destacadas que producen informes de un lugar de cambios organizado en los espectáculos. Lo que quiere decir que tomaron mayor impulso las autoridades para poder cambiar todas lo que conllevaba o lo que involucraba un espectáculo deportivo, dándole mayor calidad y seguridad, siendo las autoridades partícipes principales de esta nueva reforma o formas de ver el fútbol. Como podemos ver, la violencia en los estadios es un problema social, especialmente en Latinoamérica, en donde la pobreza, la exclusión, la desigualdad ha destruido estos eventos sociales, generando condiciones inéditas para la proliferación de la corrupción y el delito. A esto se suma un proceso económico-social, el cual está en decadencia. Como hemos mencionado, la pobreza es uno de los principales motivaciones de violencia, la inconformidad y la impunidad que se ejerce en la sociedad. Podemos terminar haciendo mención que es una labor bastante compleja el poder llevar la regularización y de los asistentes a los estadios. Solamente así, teniendo un control para el ingreso de todo material en los estadios, disminuyendo la venta de alcohol y en otro punto, generando conciencia a las personas que asisten para generar un ambiente de familia dentro de los estadios y no ir con temor de que pueda ocurrir alguna desgracia para nuestros seres queridos, siendo una forma de impulsar el deporte en las siguientes generaciones.